Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término Diana Otavo, que es ejecutiva nacional del Polo Democrático. Bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación nuevamente a las y los oyentes. Un gusto compartir con ustedes esta noche. Gracias. También está con nosotros Claudia Dangond, que es abogada y es columnista y analista política. Bienvenida igualmente. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos mis compañeros de panel y a toda la audiencia. Óscar Ramírez, concejal del Centro Democrático, bienvenido a esta casa. Bueno, muy buenas noches para todos los oyentes, un placer estar acá compartiendo opiniones esta noche. Muy bien, y Eduardo Torres, secretario general del partido En Marcha, bienvenido también. Un saludo para usted, Juan Carlos, y para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el primer asunto tiene que ver con las propuestas que ha hecho el doctor Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, quien acaba de hablar con nosotros durante media hora sobre la idea que él tiene, la iniciativa, según la cual el presidente de la República, Gustavo Petro, podría convocar una asamblea constituyente con base en lo que se pactó en el acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entonces presidente, y por las FARC. Él dice que ese acuerdo forma parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que en cierto modo tiene una importancia similar a la de la Constitución, y que por tanto pues el gobierno podría convocar una asamblea constituyente de esa manera. Naturalmente, el decreto por el cual la llegara a convocar tendría que ser revisado por la Corte Constitucional, a ver si se ajusta a la Constitución o no. También le preguntamos en un momento dado sobre si esa constituyente, en caso de que se convoque, podría ser para reelegir al presidente Gustavo Petro o para ampliarle el periodo, y él respondió lo siguiente. Yo creo que eso es accidental. El presidente ha dicho que él no quiere la reelección, pero es legítimo que si se hace una constituyente, la constituyente puede ocuparse de ese tema, puede ampliar hacia futuro los periodos de los presidentes, puede buscar la reelección inmediata. Creo que ese es un debate legítimo que podría dar una constituyente, pero pues el presidente Petro ha dicho que a él no le interesa la reelección, y yo creo que lo fundamental de este tema no es tanto si va a haber o no reelección del presidente Petro, sino lo más importante es si vamos a contar con un nuevo rediseño institucional para superar los desafíos que nos trae el siglo XXI en materia de transformaciones sociales en Colombia. La pregunta es, ¿les parece válida y les gusta la idea del doctor Montealegre o les parece que él está equivocado? Diana Otavo. Pues bueno, esta es una posición que en el partido hemos compartido varias veces, y es: el presidente no ha hecho un llamado formal a una constituyente. Digamos, las constituyentes, para los oyentes, tienen un procedimiento que deben seguir, una revisión constitucional de la Corte Constitucional. Entonces, en este momento histórico no existe un documento que convoque una constituyente, que tendría que pasar por la revisión del Congreso y después de la Corte Constitucional. Y en ese sentido, los tiempos ya no marcan una constituyente durante el periodo de Gustavo Petro. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, el presidente, yo creo que existe en la opinión pública una confusión sobre las palabras poder constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, y sobre el proceso de que un presidente quiera o no quiera reelegirse. En una primera instancia, el poder constituyente es un poder establecido dentro de la Constitución, pueblo como poder constituyente, máxima autoridad en nuestro orden constitucional. Ese pueblo, si quisiese, podría movilizarse a través de un referendo y solicitar por mayorías a través de un referendo la constituyente. Eso hasta el momento no ha pasado, a pesar de que el presidente ha comenzado un movimiento muy fuerte en las regiones del país para que el pueblo se organice. Sobre todo, creo yo que va a ser de cara a las elecciones de 2026. Para mí, para Diana Otavo, cuando el presidente habla de poder constituyente, nos está diciendo a quienes somos militantes históricos de la izquierda, pues hay que alisarse en un proceso para reelegir nuestro proyecto político. Sobre la reelección o no reelección del presidente, el presidente dejó muy claro este fin de semana que no se quiere reelegir.
Hay sectores en la izquierda grandísimos que tenemos objeciones absolutas sobre los abusos de poder que generan las reelecciones. Lo vimos en el periodo de Álvaro Uribe y después Álvaro Uribe lo sintió cuando Santos hizo su reelección y se notaba el abuso de poder que se da cuando alguien se reelige. Entonces, hay grandes sectores en la izquierda que no estamos de acuerdo con la reelección, particularmente el sector del que yo hago parte no estaría de acuerdo con una reelección de ninguna persona, ni de expresidentes, ni de presidentes actuales. Nosotros creemos que hay que permitirle a la gente la renovación de liderazgos cada 4 años, como lo establece nuestro periodo constitucional. Lo que creo también es que el presidente ha sido muy claro y que este tipo de comentarios de congresistas, por ejemplo, de la colega mía Isabel Zuleta, pues lo que hacen es desviar la narrativa de temas muy importantes que sí está haciendo el gobierno, como la aplicación histórica de la reforma agraria. Porque hoy hay que decirlo, ningún gobierno, hasta el gobierno de Gustavo Petro, ha aplicado una reforma agraria en estas dimensiones. 260,000 hectáreas de tierra, más de 800,000 millones de pesos en proyectos productivos en todas las regiones del país, y creo que realmente esta clase de comentarios de Montealegre, de Zuleta, lo que hacen es desviar la atención de lo importante, y es lo importante que está haciendo el gobierno en materia, por ejemplo, de la reforma agraria. Bueno, Claudia Dangond, ¿coincide con la teoría de Diana Otavo? Pues yo quiero referirme específicamente al planteamiento que hace el exfiscal Montealegre para señalar que es un planteamiento, una teoría que está llena de imprecisiones y tal vez de equivocaciones. Él parte de la base de que el acuerdo celebrado con las FARC es un acuerdo especial y lo equipara a una suerte de tratado internacional y por esa vía lo mete dentro del bloque de constitucionalidad, lo cual es absolutamente incorrecto, dicho ya incluso por la Corte Constitucional. Es decir, el valor jurídico del acuerdo de paz es un valor de tipo político, su naturaleza es de tipo político, no de tipo jurídico. De tal manera que de ahí no puede derivarse ninguna facultad para el presidente de la República como la pretende derivar el doctor Montealegre, es decir, que a partir de eso pueda el presidente de la República sacar un reglamento constitucional autónomo para convocar una asamblea constituyente. El reglamento constitucional autónomo existe, pero no se deriva de nada de lo que dice el acuerdo de paz. Y por otra parte, tiene otra equivocación, y es que estos reglamentos no tienen fuerza de ley, no se pueden equiparar a la ley. Lo ha dicho no solamente la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado. Por lo tanto, no podría llegar a tener un control constitucional por parte de la Corte Constitucional. Es decir, toda esta teoría muy elaborada y muy bien explicada, y digamos viniendo de un jurista como lo es el exfiscal, pues puede convencer a muchas personas que no conocen del tema, pero en realidad es una teoría armada con babas y con todas las imprecisiones del caso. No prosperaría de ninguna manera. Y sobre la reelección, pues la reelección implica una reforma a la Constitución por cualquiera de las 3 vías que trae la Constitución para reformarla, bien sea acto legislativo, bien sea un referendo reformatorio de la Constitución o una asamblea constituyente. Luego, pues tendría que convocarse una de esas tres formas de reformar la Constitución a partir de lo que dice la Constitución de 1991 y las normas que reglamentan esos apartados. Eduardo Torres, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que se está haciendo una mala interpretación de lo que dicen los acuerdos de paz cuando se refiere al pacto político nacional, porque lo que se interpreta, si vamos a hacer una interpretación restrictiva sobre este punto, pues hay que referirnos al capítulo 3 de garantías de seguridad, que es un capítulo con varias dimensiones. Entre esas, una dimensión política, que es la de garantizar el monopolio de las armas por parte del Estado, pero cuando se plasma esta frase en el acuerdo de paz no es para ser una constituyente, que es lo que hay que dejar claridad, porque se está haciendo una interpretación de mala fe por parte de algunos, y lo que quería interpretar este gran pacto político nacional puesto en este capítulo 3 de garantías de seguridad era hacer un diálogo promovido por parte del gobierno nacional, por parte del partido que surgiera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hiciera un diálogo desde el centro de Colombia hacia toda la periferia, donde se hiciera un pacto para dar un fin al conflicto armado colombiano, para hacer un cese del uso de las armas,
para que el único que recaudara impuestos fuera el Estado y que el Estado Nacional llegara a todos los rincones y no este acuerdo político nacional que lo queremos volver una constituyente gracias a una interpretación de mala fe, y gracias a que no se ha hecho este gran acuerdo político nacional es que no hemos podido cumplir con el acuerdo de paz, que lo único que hay que hacer es cumplirlo, no hay que hacer ninguna constituyente. Yo aplaudo que, por ejemplo, ya se esté avanzando en la jurisdicción agraria, que era algo que se estaba plasmado en el acuerdo de paz. Yo difiero un poco de la doctora Dangond cuando dice que el acuerdo de paz solamente tiene un valor político. El acuerdo de paz tiene un valor normativo, ya que este fue ratificado por el Senado y la Cámara colombiana y fue ratificado por actos legislativos en el año 2016, por lo tanto es un acuerdo que se debe cumplir, y no se debe cumplir como le parezca a algunos, se debe cumplir lo que dice restrictivamente allí, y allí no habla nunca en ningún momento de ninguna constituyente, sino habla en un punto que era el capítulo 3 de garantías de seguridad, de hacer un gran pacto político nacional para evitar lo que está ocurriendo ahora, que es la muerte de los líderes sociales, evitar que que el Estado llegara a todas las partes y a todos los rincones de Colombia, que es lo que no está ocurriendo ahorita, y por eso estamos viendo el aumento en la violencia. Implica un cumplimiento del acuerdo de paz, un cumplimiento en la sustitución de cultivos, en los PENIS, en los proyectos PEDET, en las regiones donde están priorizados los recursos, en las zonas donde hubo más conflicto. Esto es lo que debemos hacer, más que hablar y tirar tiros al aire de una Asamblea Nacional Constituyente, que incluso ya los tiempos no le dan. Entonces lo que uno analiza, lo que uno entiende es que son puros tiros al aire para desviar la atención pública, porque ya jurídicamente no tienen ninguna cabida, y hablando ya del caso puntual del doctor Montealegre, estas fórmulas que está planteando pues no tienen ninguna cabida, por lo que eso no es lo que dice el acuerdo de paz. Ya. Óscar Ramírez, ¿qué piensa del asunto? Bueno, yo tengo una visión un poco distinta, y es que el gobierno de Gustavo Petro es experto en distraer la atención de los colombianos. Yo siempre lo he dicho y lo digo en todos los medios, Gustavo Petro insulta la inteligencia de los colombianos, pero de la manera más descarada, porque además lo hace de manera repetitiva. Yo me tomé la molestia de hacer un recorrido de lo que han sido las fechas donde se han hecho esos anuncios. Mire, este país se está incendiando en escándalos y se inunda en corrupción, y todo sale de la unidad de gestión del riesgo, y todos hemos estado en esa agenda durante las últimas semanas. Pero oigan esta película. Primera escena, el 15 de marzo, Petro dice textualmente: si no se logran aprobar las reformas que el pueblo demanda, entonces Colombia debe ir a una Asamblea Nacional Constituyente. En la segunda escena, que es el 27 de mayo, la senadora Isabel Zuleta dice que no solo buscan una Asamblea Nacional Constituyente, sino que buscan la reelección, porque se necesitan más años de Petro en la presidencia. Y tenemos una tercera escena, el 2 de junio, en entrevista a Cambio, Petro dice que no le interesa la constituyente. Y en la cuarta escena, que es el 4 de junio, en un evento en Palacio de Nariño, Petro dice que no descarta una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces podríamos nosotros preguntarnos cuál es el nombre de la película, y aquí tenemos que ser muy sinceros: crónica de una constituyente y una reelección anunciada. Puede ser que los tiempos no den, puede ser que estemos fuera de términos, pero lo que es cierto es que el presidente de la República pues está en una agenda de distracción frente al país, que quiere desvirtuar los escándalos que están pues obviamente incendiando este gobierno, indudablemente lo que está pasando en el Congreso de la República, sus reformas que ha radicado en el Congreso de la República, que si de verdad este gobierno tiene un legítimo interés de cambio, debería retirarlas, porque las reformas que ha radicado en el Congreso están untadas de corrupción, y así lo demuestran los escándalos. Entonces lo que tenemos que ver nosotros es cómo no le hacemos caso al presidente de la República. Mucha gente me dice, pero ¿cómo le vamos a parar bolas al presidente Gustavo Petro? ¿Cómo no le vamos a parar bolas? Es que es el presidente de la República. Cuando lo invitan a la ONU, no invitan a otra persona distinta que al presidente de la República. Es que representa a todos los colombianos, queramos o no, pues representa a la República de Colombia. Hoy lo que hay que decirle al señor Gustavo Petro es que se ponga serio con este país, que gobierne, indudablemente marque un derrotero totalmente distinto. Estamos cansados de la distracción, de la división política del país. Aquí lo que hay que hacer son cosas distintas. Indudablemente hay que decirle que el constituyente primario, que el pueblo es el que le está diciendo y le está pidiendo una constituyente. El pueblo no es de izquierda, el pueblo somos todos. Miles de personas que estamos aburridos y agobiados con este país que claramente va muy mal de la mano de Gustavo Petro. A mí me gustaría darle una Adelante, por supuesto. respuesta al concejal. A mí me parece que si uno quisiera hacer un debate político pensando más allá del gobierno, en algún momento este país va a llegar
yo creo que en las nuevas generaciones en algún momento vamos a tener que llegar a un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional va a devenir sin duda alguna, puede ser que no sea en este gobierno, pero sin duda alguna yo no dudo que vaya a haber una constituyente. No creo que sea ahorita 2026. Pero ese acuerdo nacional no fue el del 90, el del 89 en realidad, pero 90 y sin, 91. Eso fue séptima papeleta. Pero sin duda yo creo que sí hay unos hitos que rompen a un país históricamente. ¿Cuáles hitos pueden ser esos? Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la muerte sistemática de líderes sociales y políticos. El recambio generacional que existe en la política colombiana hoy es un recambio grande. Estamos dejando estos grandes casas políticas y se están fraccionando cada día más. Si ustedes ven el Congreso de hoy, 2024, el Consejo de Bogotá, el Congreso, no se parece en nada a lo que fue hace 20 años o 30 años el Congreso, cuando inició la Constitución. Y en 4 años tampoco. Y en 4, pero ha venido existiendo, por lo menos nosotros que somos de izquierda, yo que vengo de la izquierda hace muchos años, en algún momento yo le decía a Iván Cepeda que cuando yo trabajaba en el Congreso, nosotros íbamos a dejar constancias históricas, porque siempre morían todos nuestros proyectos en el primer debate. Sin embargo, ahora, por ejemplo, en la nueva estructura del Congreso, yo estoy supremamente asombrada. Nosotros logramos pasar ya de proyectos históricos, cosas que se habían caído 10 veces, 14 veces. Hemos pasado 125 proyectos en este Congreso. En este Congreso, y hemos pasado cosas que antes no hubiese sido posible. Ejemplo, el tema de toros, el tema de la reconversión del servicio militar para los hombres. Hay una cantidad de agendas nuevas que si uno lo mira más allá y hacemos política grande, vamos a tener que hablar en algunos términos de nuevas reconversiones. Por ejemplo, la política de Estado con el ejército. Entonces yo no descarto que en algún momento, que no creo que sean 20 años, yo creo que va a ser más pronto, este país se siente a hablar de ese tipo de política. Por ejemplo, la jurisdicción agraria hace parte de esas normas que hace 20 años eso no pasa en este país. Entonces, yo entiendo el apasionamiento del momento, pero yo creo que las personas que hacemos política en este país o que revisamos el mundo de la política o de las políticas públicas, en algún momento tendremos que llegar a esa conversación, sin necesidad de asesinarnos mutuamente. Y ahí vamos a tener que hablar. Que sea en 2 años, en 4, en 6, yo creo que eso va a ser pronto. Entonces yo no le tengo miedo a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo le tengo miedo a que una Asamblea Nacional Constituyente se convoque sin el consenso necesario. Ahí es donde yo creo que vamos a tener serios inconvenientes. Entonces yo creo que a la gente no hay que tenerle miedo a una Asamblea Nacional Constituyente. Es que en algún momento vamos a tener que hablar, entonces hagámosla bien y con un consenso mayoritario, pues de las fuerzas mayoritarias. No hay que tenerle miedo a esa conversación que seguramente en algún momento se va a dar. Pues una pequeña acotación a la doctora Diana. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha señalado por parte tuya. Todo eso que ha pasado en el marco de una constitución que es la del 91, que fue una constitución que abrió el espectro político ampliamente. Y es sobre la base de esa constitución, que fue a propósito de un acuerdo nacional donde obviamente faltaron actores, por supuesto, porque no se quisieron sumar, porque no había suficiente tiempo, porque X, Y, Z, lo que sea. Pero a medida que ha venido evolucionando, desarrollándose esa constitución, cuando han dejado que se desarrolle la constitución y no la han cortado, digamos, reformado mal, pues todo eso ha venido pasando. Y esos diálogos se han venido dando y han venido creciendo. Y ese acuerdo de paz del 2016 se firmó en el marco de la Constitución de 1991 y estoy de acuerdo, se incorporó a través de un acto legislativo, luego tiene un componente político jurídico en la medida que se desarrolle a través de leyes, la jurisdicción agraria, la JEP, etcétera, etcétera. Entonces, no es miedo a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo que aquí soy la vieja de todos ustedes, que son unos muchachos muy jóvenes,
y que viví ese proceso de la constituyente y estuve en la Asamblea Nacional Constituyente trabajando intensamente, miedo no, pues eso es una delicia de proceso, es una maravilla de proceso, pero siempre y cuando sea un proceso que se convoque de manera responsable cuando es absolutamente necesario. Yo personalmente creo que no es necesario una asamblea constituyente o una reforma a la Constitución por esa vía, porque también es cierto que pueden pasar muchas cosas. La Asamblea Nacional Constituyente del 91, que produjo esta Constitución que ha generado todas estas cosas maravillosas, otras que nos faltará por desarrollar, también fue objeto de una cantidad de cosas graves, terribles. Ahí hay todo el tema, por ejemplo, del narcotráfico, lo que pasó con los carteles, que son mitos probados o no. Ahí hay muchas cosas y pueden pasar cosas que uno no quisiera que sucedieran en una constituyente. Entonces, ¿para qué si no se necesita? Alejandro Villegas. Sí, creo el doctor Torres creo que iba a... No, yo tengo un punto, y es que el presidente no puede usar la Asamblea Nacional Constituyente cada vez que las reformas que él quiere no le pasen. Por ejemplo, la reforma a la salud. Entonces, cuando la reforma a la salud no le pase y el Congreso, que tiene sus mayorías, no le funciona, entonces sale a hacer campaña política para el año 2026 diciendo que el Congreso no funciona y que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, porque él, a pesar de haber llegado al poder, a pesar de llevar ya 24 meses en el poder, en vez de haberse preocupado por darle cumplimiento a estos acuerdos de paz, darle cumplimiento a las políticas con las cuales fue elegido, yo sé que él fue elegido bajo unas ideas de hacer unas reformas sociales que podrían haber sido consensuadas, sin embargo no fueron tenidas en cuenta para los consensos, y por eso la reforma a la salud pues no fue aprobada, y el sentido entonces del presidente Petro es citar a una Asamblea Nacional Constituyente porque el Congreso no le funciona. Eso es lo que no puede ocurrir. El tema de Petro es tan grave, perdón, Sí, Juan Carlos, adelante. el tema de Petro es tan grave, y yo lo he dicho siempre, las elecciones las ganó Petro, perdió la izquierda. Y tal vez hoy, en ese romanticismo de querer acompañar y defender lo indefendible, ustedes no son conscientes en la izquierda del gran problema que tienen. Y les voy a explicar algo. Si hay algún sector que ha apoyado siempre a la izquierda, es los profesores. Y ustedes se dan cuenta de lo que pasó con los profesores hoy con el sistema de salud. Cuando se filtran los audios del mayor activista que tiene el gobierno nacional, que sorprende que es una persona que antes de llegar al gobierno es una persona pues digamos tranquila, que es Jaramillo, usted se da cuenta del nivel de desprecio con que Gustavo Petro trata a una población que siempre lo acompañó en sus luchas políticas, a los profesores. Y ese es el modelo, o era el piloto con que nos vendieron en este país, que iba a ser el inicio de esa gran transformación del sistema de salud. Y hoy les quiero preguntar a todos los que nos escuchan, ¿qué va a pasar con un sistema de salud que no necesitaron implementar a través del Congreso de la República? O sea, no necesitaron ir al Congreso, se saltaron a la Corte, pues tenía que hacer una revisión la Corte porque es una ley, y hoy a través de las intervenciones, pues van a manejar todo el sistema de salud. ¿Qué va a pasar en ese momento? Hoy vuelvo y lo digo en mayúsculas, ganó Petro, pierde la izquierda. Y entonces decías, no, es que tenemos en este momento el mayor número de leyes y tenemos eco. Pues claro que tienen el eco porque tienen las mayorías. Es que el Partido Liberal está con ustedes, el Partido Conservador está con ustedes, la bancada del Pacto Histórico está con ustedes porque son gobierno, pues obvio que van a pasar porque es que la agenda le impone el presidente de la República. Claramente Gustavo Petro le miente al país y le hace un daño enorme a este país con todo lo que hace, y lo hace yo creo que de manera intencionada, pero mejor malintencionada. Simplemente para contestarle nuevamente al concejal, a mí me parece que quienes hemos sido de izquierda hace mucho tiempo entendemos perfectamente qué es ser de izquierda en este país, más que nadie de nosotros, y quienes mucho más venimos de procesos como la UP. Hemos luchado inmensamente para tener este gobierno y lo defendemos con absoluta franqueza, pues nuestro gobierno, nosotros luchamos por él. Frente a dos afirmaciones que hace, a mí me parece muy curioso una cosa, y es, pues este gobierno advirtió en el Congreso que si no se hacía una reforma a la salud, pues iba a colapsar el sistema actual. No se hizo porque la reforma se perdió y está archivada. Y el archivo, pues sigue, nosotros no hemos objetado el archivo de la norma.
Y en este momento pues estamos funcionando con el sistema como está. No estamos llevando leyes al Congreso porque sí llevamos una reforma a la salud que partidos como el Centro Democrático hundieron en el Congreso. Pero con toda la razón. Y ahora, cuando su merced dice las reformas, a mí me parece que a este gobierno, con la situación que tiene, siendo la primera vez que la izquierda llega al gobierno, a mí me parece que el balance de reformas en el Congreso no es tan terrible como se dice. Nosotros ya pasamos una reforma tributaria golpeada por la Corte Constitucional y pues no nos gusta que hayan tumbado regalías a empresas como las del carbón, pero pues ¿qué hacemos? Toca reformar el presupuesto, pero nosotros hemos aceptado constantemente. Puede que no nos gusta, y lo decimos, no nos gustan los fallos de la Corte Constitucional cuando nos tumban cosas, pero ahí está. Entonces, nosotros ya pasamos la reforma tributaria, hemos pasado jurisdicción agraria, pasamos campesinos sujetos de derechos y vamos a pasar la reforma pensional, ¿no? Seguramente vamos a tener dificultades con dos reformas que se disputan un gran poder económico y político en el país, que son la laboral y la de salud, pues va a tocar hacerlo con lo que hay, así como estamos aplicando la reforma agraria con lo que hay, que son las normas que puede que no nos gusten plenamente, pero pues con esas vamos andando. Entonces yo no creo que Petro sea en sí mismo un dictador, no creo tampoco que todas las reformas se caigan en el Congreso, yo creo que la reforma pensional va a pasar, porque hay un acuerdo político lo suficientemente grande. Creo que este gobierno va a adelantar, y uno sí lo siente en muchas regiones del país. Este gobierno va a tener un respaldo popular. Veremos cómo nos va en el 2026. Seguramente en el 2026 el pueblo podrá decidir si quiere continuar con un proyecto político como este o quiere modificarlo. Sin embargo, yo creo que no es un escenario tan terrible como a veces se piensa, porque básicamente en todos los ministerios y en todas las agencias hay muy buenos indicadores. Hay muy buenos indicadores en el sistema de educación, hay muy buenos indicadores, el presidente los mostraba hoy en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Este es el gobierno que más, casualmente, nosotros somos el gobierno que más incautaciones de coca ha hecho y más duro le ha dado, por ejemplo, a las estructuras del contrabando. Entonces, si uno se pone a sumar, vamos a ver qué pasa en el 2026, pero yo no creo ni que este sea el peor gobierno de la historia, ni que es que de aquí ya no nos vamos a levantar. Eso es, me parece a mí, un fatalismo que sirve para ver si uno se levantaba unos votos. Pero realmente a 2026 lo que va a pasar es que nosotros vamos a seguir siendo de izquierda, vamos a seguir impulsando nuestras normas sociales y seguramente ustedes estarán en oposición a ellas. Pero nada es tan terrible, en un cuatrenio Colombia no se va a acabar totalmente, pero yo sí creo. Pero están haciendo todo para lograrlo. Yo sí creo que lo que está pasando es que mucha gente se despertó porque Centro Democrático gobernó de una manera terrible. Nosotros no hubiéramos ganado sin Iván Duque. Iván Duque realmente nos dio, el mal gobierno de Iván Duque hizo que nosotros ganáramos las elecciones. Sí. Entonces, bueno, yo creo, concejal, es que tengo que ir a una pausa. Bueno, no. Simplemente para pero terminar, volviendo a la pausa, déjeme decir un par de cositas. Simplemente creo que no todos los escenarios son tan fatalistas y creo que hay mucha gente que sí está apoyando a Petro y lo va a seguir apoyando los próximos años. Bueno, oiga, usted dice que las estadísticas del gobierno son buenas y sin duda va a haber unas muy buenas, pero simplemente me metí a Google por mirar y entonces dice crecimiento económico en Colombia, según el diario El País de Madrid, en el año, y la fuente es el DANE, en el año 2021 la economía creció el 11%, en el 2022 el 7,5% y en el 2023 el 0,6%. Eso pues va como reduciéndose, pero evidentemente puede que haya otras estadísticas que sean muy positivas. Vamos a una pausa y ya regresamos, 8:00 p.m. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Otavo, Claudia Dangond, Oscar Ramírez y Eduardo Torres. Y a propósito, antes de ir a la pausa,
le quería mencionar a Diana Otavo lo siguiente, porque Diana dijo aquí que prácticamente en todos los indicadores a Colombia le está yendo mucho mejor con el gobierno del presidente Petro. Pero Diana, mire, yo entro a Google simplemente, entonces, como le digo, busco en la economía, y entonces en la economía colombiana, repito, en el 2021 creció el 11%, en el 2022 creció el 7,5%, en el 2023 creció solamente el 0,6%. Pero miren, las pruebas PISA, información del 5 de diciembre de 2023, y ahí dice que Colombia no tuvo los mejores resultados, que desmejoraron los estudiantes en las 3 competencias, incluso frente al año 2018. Eso incluye, por supuesto, también ahí el gobierno del presidente Iván Duque. Caída de inversión, la República, veo aquí en Google. En el año 2023 la caída de la inversión fue del 24,8% con respecto al año 2022. Leo aquí en el diario El Colombiano, la inversión extranjera directa cae por primera vez en Colombia, es información del 21 de mayo, de hace pocos días, cayó en la inversión extranjera directa en petróleo y minería un 51%. Y son sectores donde hay inversión fuerte. Es verdad que hay políticas del gobierno que están cambiando. Pero además le voy a dar otro dato que le estaba revisando aquí, que es curioso, y es el siguiente. Mire usted la cosa tan singular. Número de homicidios. Según el Instituto de Medicina Legal, los homicidios en el año 2023 aumentaron un 5,2% respecto a 2022. En 2023 ocurrieron 14.033 homicidios, 692 más que en 2022. Entonces, yo le estoy leyendo aquí cosas de Google. En inversión, hay cifras de pobreza también. En inversión, en homicidios, en crecimiento de la economía y demás. En inversión extranjera también. Yo entiendo que hay unas cifras que pueden ser positivas, pero no sé si decir que todas las cifras son muy buenas es quizá exagerado. ¿Qué opina usted? Voy a responderle uno por uno los indicadores. En primera medida, sobre el tema de seguridad. Sobre el tema de seguridad usted va a poder entrar a la cuenta de Twitter del presidente, que acaba de publicar el balance que le entrega la jefatura de la policía, y son los datos de la policía. Ahí dice básicamente que con fecha de corte del 1 de enero al 3 de junio, haciendo los comparativos 2023-2024, se tiene lo siguiente: homicidio, abatidos, hemos mejorado el 27%, homicidio accidental, 36% mejor que el año pasado, legítima defensa, 27% mejor que el año pasado. Sí, aquí tenemos el tweet, sí. Tenemos 3 indicadores que son difíciles y que hay que mejorar evidentemente, pero en hurto, todas las cifras de hurto han mejorado, 17%, 23%, 36%. Secuestro mejoró el 16% y el 45% en las 2, simple y extorsivo. Entonces, las cifras de seguridad creo que se las está suministrando el presidente. Evidentemente hay cosas que mejorar. Pero permítame, yo le contesto los indicadores. Este gobierno, que es el gobierno Petro, hoy aprobó en la Comisión Primera de Senado una cosa para educación. Evidentemente hay dificultades en las PISA. Evidentemente hay dificultades que no vienen solo de este gobierno. Yo no sé si es que ese indicador cayó desde que Petro llegó a la presidencia. Yo lo dudo. Por eso se lo dije. Lo dudo bastante. Pero desde antes incluso. Pero déjeme decirle una cosa. Hoy, esta mañana, el gobierno Petro acaba de pasar una cosa histórica. La reforma a la educación hoy pasó primera de Senado. Le queda un debate. Y ese acto legislativo le va a dar a la sociedad colombiana, gracias al gobierno Petro, la posibilidad de tener educación como derecho fundamental, desde primera infancia hasta la universidad. Y eso implica, como es un derecho fundamental, una reestructuración al sistema educativo. Ese acto que va a dejar el gobierno de Petro, seguramente, para no volver esto una entrevista seguramente, sobre la otra seguramente es un indicador, es una ley, es un proyecto de ley que le va a dar muchas bendiciones y mucha buena vida a la gente en Colombia sobre educación. Sobre los otros indicadores, yo sí déjeme decirle lo siguiente. Yo no tengo la cifra en este momento, pero puede consultarla en Google a través de el crecimiento en el área agraria que tuvo el año pasado
gracias al impulso agrario que está haciendo este gobierno. Este gobierno tiene una política. Nosotros creemos que hay que hacer la reconversión y que no hay que depender solamente del petróleo. Eso pues ocasiona una contracción de ese tipo de economías fósiles, y comienza a impulsar ya mismo otro tipo de economías. Nosotros creemos en la manufactura, nosotros creemos en la agricultura, creemos que el campo tiene la llave de la paz de este país, y por eso el presidente Petro, simple, es una cosa que su merced puede consultar, pasó de 2 billones de pesos, que era lo que destinaba el gobierno Duque al agro, a 9 billones de pesos. Aumentó 5 veces ese presupuesto para darle a Colombia una vía de riqueza distinta a los fósiles, y seguramente sí tenemos muchas cosas que mejorar. Sin embargo, yo creo que este gobierno está cambiando para la gente que nos votó también. A nosotros nos votó el campesinado, nos votó la gente afro, nos votó la gente indígena, y pues estamos trabajando para ellos. Tengo que darles la palabra a los demás también, pero entiendo sus puntos. Juan Carlos, Ramírez. Yo quisiera que la gente entendiera qué país queremos nosotros hoy, mañana, en el 2026, en el 2030. Queremos un país que se compare. Pero usted quiere referirse, sí, pero lo tengo que decir de esta manera. Es que lo que no quiero es que usted se eche un discurso. No me va a echar un discurso. Aquí hay que hablar con datos. Si quiere opinar sobre las cifras, porque si no, me parece que no perfecto, Juan Carlos, del tema. Los países se miden por 3 indicadores: economía, seguridad, inversión extranjera. Usted los acabó de leer. En economía vamos de mal en peor, y eso tiene que ver con el empleo y tiene que ver con la inflación. En seguridad, pues vamos de mal en peor, y no estamos hablando de incautaciones, estamos hablando de presencia de la fuerza pública en los territorios. Lo estamos perdiendo. Dígame qué policía se siente hoy tranquilo o qué militar se siente tranquilo en el Cauca. Y por último, la inversión extranjera. Y a eso me quiero referir. ¿Nos queremos comparar con los mejores países del mundo o queremos seguir jugando en el fútbol de la B, comparándonos con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua? Eso es lo que tenemos que ver nosotros como país, y no es discurso, es una realidad. Lo que tiene que pasar en este país es que en el año 2026 lleguemos a reformar y hacer las reformas que van a dejar este gobierno perverso de Gustavo Petro, que no le hacen para nada bien al país. Y esos son los indicadores. Lo que no son cuentas, Juan Carlos, son cuentos. Y el gobierno de Petro no tiene un solo dato económico con que defender su pésima gestión. Bueno, Eduardo Torres creo que quería opinar también. Sí, que las cifras en seguridad, pues como bien lo dice, han disminuido algunas, pero las masacres hemos visto cómo han aumentado en los últimos días. Hemos visto la inseguridad en los centros urbanos, ciudades como Cúcuta, donde el sicariato está aumentando exponencialmente, donde hace rato no veíamos sicariatos en los centros urbanos a tal nivel. Creo que sí se ha perdido la confianza un poco en el futuro por parte de la ciudadanía. Creo que el sur colombiano está sufriendo grandes crisis de violencia por la falta de presencia del Estado. La doctora Diana decía que es importante que este gobierno que ha llegado a cambiar pues esté en las zonas donde más se necesita. Por ejemplo, no es una visita en Popayán después de la masacre de un día, sino que debe ir el gobierno hacia allá a funcionar. Hablando de cifras también, vemos la baja ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad. Entonces lo que vemos es que el gobierno del cambio pues no lleva ya 24 meses, le quedan otros 24, y la ejecución presupuestal no va como debería ser, hablando puntualmente de las cifras. Y además de eso, pues no se está generando la confianza, porque estamos tirando tiros al aire en vez de solucionar los problemas que nos atañen como país. Muy bien. Alejandro Villegas quiere plantear el siguiente tema, lo va a poner sobre la mesa él. Y un asunto que viene desde hace casi 34 horas, y es la toma por parte de un grupo de indígenas, estudiantes, de organizaciones sociales, que se denomina el Congreso de los Pueblos. Llegaron a las instalaciones de manera simultánea de la Nunciatura Apostólica, que es la embajada de la Santa Sede en Bogotá, y ese grupo logró irrumpir allí en las instalaciones, instalaron lo que han denominado un campamento humanitario, han cerrado la calle que permite el acceso aquí en una zona muy céntrica como este Usaquillo, pero también en las afueras de una de las sedes del Ministerio del Interior, donde también instalaron otros campamentos, y dicen que hasta que el gobierno no dé respuestas en la lucha contra el paramilitarismo, no se moverán de allí. Esto es lo que dice, por ejemplo, uno de los voceros. El presidente de la República debe expedir una orden ministerial que permita desclasificar los archivos de inteligencia de los últimos 50 años, cuya publicación permita identificar a funcionarios, entidades del Estado, organismos de inteligencia militar,
políticos y empresarios comprometidos en la conformación, financiación, instrucción y apoyo del paramilitarismo. Doctora Claudia Dangond, ¿este es un reclamo que usted cree es espontáneo frente al tema del paramilitarismo o hay algo más allí que esconde esta concentración? No, pues yo creo que indudablemente tiene que haber algo más, porque yo entiendo que las comunidades, estas comunidades que están representadas en este Congreso de los Pueblos, es decir, los indígenas, los afros, los campesinos, estén preocupados por el territorio. Como decía ahorita el concejal, el Estado no está haciendo presencia en el territorio, ni a través de la fuerza pública, ni a través de otras instituciones. Esa es una falla que viene de tiempo atrás, ciertamente, pero en este periodo sí que lo vemos y sí que lo están sufriendo las personas que habitan los territorios en Colombia. Hablar solo del paramilitarismo me parece que es sesgado. Si lo que quiere uno reclamar es la tranquilidad de estar en sus territorios, de desarrollar su actividad productiva, de estar con sus comunidades, etcétera, porque ahí no solamente, digamos, puede haber actividad paramilitar, sino que hay otras muchas actividades de grupos ilegales, de disidencias, es decir, del narcotráfico que ha venido copando cada vez más espacios. Todos los que se habían ganado los han venido recuperando otra vez. Entonces sí tiene que haber algo más para que el reclamo sea y que una de las, ellos no hablan ya de pliego de peticiones además, sino de pliego de exigencias, sea la desclasificación de unos archivos del Estado. Ahí me parece que tiene que haber otras cosas más allá de la solicitud que entre comillas es pacífica, porque cualquier bloqueo, en mi criterio, ya deja de ser pacífico. ¿Cuáles son esas motivaciones, doctora Otavo, que usted interpreta de esta protesta? Pues mire, yo soy defensora de derechos humanos y yo sí he sentido una reconfiguración del paramilitarismo en ciertas zonas del país. Norte de Santander, Cesar está muy fuerte, Magdalena, Bolívar, donde operaba antes Jorge 40. Hay que decir que existe una fuerza paramilitar que se está reconfigurando y que es absolutamente peligrosa. Yo creo que evidentemente esas fuerzas paramilitares no se pueden fortalecer sin ayuda de agentes estatales. Y eso nos lo ha demostrado capítulos como, por ejemplo, el DAS, una institución que, para quienes los oyentes que no conocen, era el Servicio de Inteligencia del Estado, que se encargaba de pasar listas con nombres como el mío para que me asesinaran en región. En ese tipo de listas, ese tipo de prácticas desde el Estado han sido recurrentes a lo largo de la historia. Yo recuerdo que yo salí en el listado de perfilamientos que hizo el gobierno Duque, salía mi nombre tachado en negativo en algún momento en alguno de esos informes. Y yo decía, evidentemente cualquier grupo paramilitar que coja ese papel, pues quién sabe qué me hace en territorio. Yo creo que sí existe un ala del Estado que le beneficia mucho tener aliados en grupos armados ilegales. Ahora, no creo que sea el único grupo que existe. Yo sí creo que el conflicto es mucho más grande que solo la reconfiguración paramilitar. Sin embargo, a mí me parece que la desclasificación de archivos no solamente es exigencia de Congreso de los Pueblos, sino que es ya una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso, la orden está dada en la sentencia del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo contra el Estado colombiano, que el colectivo ganó. El Estado colombiano fue declarado culpable por el uso abusivo de la inteligencia y ordena, por varios casos que se han encontrado, desclasificar los archivos. ¿Y por qué ordena desclasificar los archivos de inteligencia? Porque abogados defensores de derechos humanos han encontrado dentro de los archivos que, gracias a la JEP, se han abierto varios cuerpos de líderes sociales, defensores, colegas nuestros desaparecidos, sindicalistas asesinados en conjunto entre actores paramilitares y el ejército colombiano, la policía colombiana y los órganos del Estado colombiano. Por eso es un llamado que va más allá del Congreso de los Pueblos. Es más, yo me podría unir a esa solicitud. Mucha de la gente nuestra, de quienes somos huérfanos o perdimos gente, ¿por qué el énfasis en los paramilitares y no sé, en las disidencias, en el ELN, que también están operando con violencia en los territorios? A mí me parece que el tema de
el paramilitarismo tiene que ver con que generalmente donde surgen estructuras paramilitares hay actores estatales ahí. Y eso está pasando en este mismo gobierno. Nosotros hemos intentado a través del ministro de Defensa hacer múltiples esfuerzos. El ministro de Defensa, hay que decirlo, ha hecho una limpieza fuerte de personas que estaban muy vinculadas con estructuras paramilitares, pero aún quedan rasgos. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, entre el ELN es más complejo poder demostrar un vínculo, por ejemplo, entre una disidencia de las FARC y la inteligencia colombiana. Eso es, digamos, no tenemos tantos casos que seguramente deben haber, yo no tengo duda de eso. Sin embargo, yo creo que el tema paramilitar, pues es un tema que nos preocupa a quienes somos de izquierda, porque nosotros somos el grupo al que cuando el paramilitarismo llega, cuando gobiernan o cogobiernan, pues somos objeto de exterminio. Y así lo decía Mancuso. Mancuso Jorge 40 en alguna de sus audiencias dice, pues es que nosotros creemos que personas como yo, como Diana Otavo, que soy de izquierda, pues eran sujetos de exterminio, y básicamente el Estado creía lo mismo y por eso básicamente pues mataron 3.000 personas de la UP. Sí. Hoy yo, como secretaria del Polo recién nombrada de Paz y Derechos Humanos, tengo 46 casos, 3 homicidios este año de compañeros míos. Pero me llama la atención. Tener al doctor Ramírez y al doctor a mí me llama la atención. A mí me llama la atención es que un movimiento como el Congreso de los Pueblos, que es un movimiento cercano a la izquierda, cercano al movimiento progresista que eligió al presidente Petro, deba acudir a un cuerpo diplomático como lo es el nuncio apostólico para que le sean tenidos en cuenta su atención. Esto lo que me genera es, yo estoy de acuerdo también con que hay que acabar el paramilitarismo y hay que acabar con este flagelo de las ejecuciones extrajudiciales, con el tema de las interceptaciones y la persecución a la oposición política, pero lo que sí me llama la atención es que este gobierno que está en contra de todas estas prácticas, porque uno lo podía entender antes cuando ocurrían estas cosas, pero lo que yo no puedo entender es cómo para llamar la atención este movimiento deba acudir a una instancia internacional humanitaria como el nuncio apostólico para que sea tenido en cuenta, para que sean escuchados, pues debe ser un llamado de atención muy importante para las instituciones colombianas, para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue ayudado a elegir por este muy gran movimiento como el Congreso de los Pueblos, que los apoyó, y no entiendo cómo después de haberlos apoyado, pues ellos tienen que acudir a una instancia como esta para que sean tenidos en cuenta, para que sean escuchados y para que tengan que hacer un pliego de exigencias cuando ya han elegido un gobierno que se supone es el gobierno del cambio y es el gobierno que debe acabar con todas estas prácticas. A mí, por ejemplo, me llama la atención que el presidente Petro, por ejemplo, hoy no haya ido a Barrancabermeja, una ciudad que ha sufrido del flagelo de la violencia contra la izquierda, una ciudad y una región como lo es el Magdalena Medio, que ha sufrido más que otras regiones de las ejecuciones extrajudiciales en manos del Estado, y el Estado hoy no haya hecho presencia. Entonces, esto es un llamado porque los gobernantes en las regiones se sienten solos. En Norte de Santander pasa lo mismo, en la región del Catatumbo, en el Cauca, en el Putumayo, en el Meta, en el Caquetá. Entonces, sí es un llamado de atención para que el gobierno realmente haga presencia y no deje esto en manos únicamente de llevar más policías o no. Y retomo el primer tema ya para finalizar. Hay que hacer ese acuerdo político nacional, no una constituyente, sino un acuerdo político nacional para acabar con la violencia y no dejar el problema de la seguridad solamente en manos de los policías, porque es una institución que no se puede dejar solo en manos de ellos para solucionar el problema de la seguridad. Concejal Ramírez, ¿cuál es su lectura? ¿Qué es lo que hay detrás de esta protesta? ¿Es, como dicen, de carácter reivindicativo frente a la acción o la inacción del Estado con los grupos paramilitares? Lo primero que hay que decir es que el nombre determina lo que está pasando, es que llaman la toma. Y cuando nosotros hablamos de toma, pues no nos viene a otra cosa a la cabeza que la toma del Palacio de Justicia. ¿Quién la hizo? El M-19. ¿Quién gobierna hoy? El presidente del M-19. El Congreso de los Pueblos, la Colombia profunda, la Colombia de los nadies, la que vamos a representar, la que vamos a visitar, la que nos eligió. ¡Cuento! Yo soy concejal de Bogotá y tengo la autoridad para decir... Concejal, no es exagerado comparar uno la toma del Palacio de Justicia con pero el es que así lo ingreso dicen. a una... Podrían decir una manifestación, pero ellos mismos han dicho que es una toma. A una toma de una
Embajada pero sí, pues, donde no hubo violencia. Son Pero cosas muy distintas. Pero indudablemente el nombre sí marca un derrotero. Y les tengo que decir, yo como concejal de Bogotá sí tengo la autoridad para decirle lo que ha pasado en el Parque Nacional. Lo que pasa siempre que hace una convocatoria el presidente Gustavo Petro y que necesita que la minga indígena venga a Bogotá. Miren, en el Parque Nacional llevan mucho tiempo los indígenas. También en la Florida, que es una propiedad del IDIPRON. Y lo que tiene que hacer el gobierno nacional, porque es el único encargado y el único responsable de reparar a las víctimas que tienen indudablemente para que vuelvan a sus territorios estos indígenas, y no lo han hecho. Llevan aquí más de 3 años en la ciudad de Bogotá. No lo hizo y la misma el gobierno suerte de Duque ni el gobierno de Claudia López, y eso se ha mantenido. Pero es que no tiene que ver nada con el tema de la alcaldía, es una responsabilidad única y exclusiva del gobierno nacional el tema de que los indígenas puedan indudablemente volver a sus territorios y que indudablemente le restablezcan sus derechos. Eso nada tiene que ver la alcaldía, nada tiene que ver Bogotá, y Bogotá sí está asumiendo esa responsabilidad. Ojalá este no sea el comienzo de un nuevo, pues decirlo, Parque Nacional, que además pues carece de todo argumento. O sea, lo que están diciendo el Congreso de los Pueblos adolece de toda credibilidad. A mí me gustaría hacer solamente una réplica para los oyentes para poner este ejemplo que me parece muy valioso. Yo creo que... Pero Diana, brevísima, porque nos quedan 2 minutos, brevísima para los 2 minutos oyentes, para que puedan ver en ejemplo. Las palabras del concejal a mí me dicen que evidentemente tenemos que trabajar mucho contra la estigmatización de la izquierda, porque no que una persona asuma un léxico que es nuestro, es parte de nuestra formación política, necesariamente está vinculado con un grupo armado ilegal. Y yo creo que ese tipo de narrativas soltadas tan libremente lo que hacen es terminar poniendo en riesgo la vida de estos jóvenes que están ejerciendo un derecho a la protesta. Puede que no se esté de acuerdo con la protesta, eso es, no, estamos de acuerdo con la protesta. Y que lo debatamos, podemos debatir las formas. Pero en ninguna manera, yo creo que es una invitación para la gente que escucha este tipo de programas. Hay unos límites también. Y creo que poner en el mismo término a estos chicos que están ejerciendo su derecho a la protesta con un grupo en ese momento que era armado ilegal, me parece que los pone en un riesgo que es innecesario y que no es de ninguna manera equiparable. Entonces yo lo que creo es que hay que abrir las puertas al diálogo. Yo creo también que no hay que garantizar, nosotros somos un gobierno de izquierda, sí, pero yo creo que el movimiento social tiene su dinámica y tiene todo el derecho a seguir exigiendo las cosas y debería seguirlo. Yo estaría protestando con mucha más fuerza, déjenme decirles, yo soy parte de una dirección de un partido, entonces vengo a estos espacios, pero en mi opinión, a mí me parece que el movimiento social y popular debe moverse con una contundencia mucho más fuerte en este momento. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias Diana Otavo, gracias Claudia Dangond, gracias también a Oscar Ramírez y a Eduardo Torres. Todos ellos recibirán a continuación libros por cortesía de la Librería Nacional y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.